Observación 2. Si se quiere estimar, en otras palabras, aproximar el área con la fórmula área de S es aproximadamente sumatoria I de 1 hasta N de f de x sub i muestra delta x, donde x sub i muestra está en el intervalo x sub i menos 1 hasta x sub i. También es usual escoger el punto muestral x sub i para cada i como el punto de la derecha x sub i. El punto de la izquierda x sub i menos 1 o el punto medio x sub i barra es a más paréntesis i menos un medio por incremento x. Pero las aproximaciones al área pueden dar resultados distintos en cada uno de los tres casos. Ejemplo 1. A. Estime, es decir, aproxime el área bajo la parábola y igual a x2 más 1 de menos 1 a 2. Primero, usando 6 rectángulos y punto muestra en el extremo derecho. Segundo, usando 6 rectángulos y punto muestra en el extremo izquierdo. Tercero, usando 6 rectángulos y la regla del punto medio. B. Encuentre el área exacta bajo la parábola. Graficamos ahora la parábola y igual a x2 más 1 y franjas desde x menos 1 hasta x2, 6 franjas verticales, e ilustraremos los rectángulos con punto muestra en el extremo izquierdo de cada intervalo. Dividiendo la región S en 6 franjas verticales, n es igual a 6, delta x es b menos a sobre n, o sea, 2 menos 1 sobre 6, que es 0.05. A es el extremo izquierdo y B es el extremo derecho. Como A es igual a menos 1 y delta x es 0.5, encontramos un nuevo x sub i cada que avanzamos 0.5 a la derecha. Esto porque x sub i más 1 es x sub i más delta x. Entonces x sub 0 es a, o sea, menos 1, x sub 1 es menos 0.5, x sub 2 es 0, hasta llegar a x sub 6, que es 2, o sea, al extremo B. En cada franja vertical construimos un rectángulo cuya base es la misma de la franja. Es decir, la base es el iésimo subintervalo de x sub i menos 1 a x sub i, y cuya altura es f de x sub i vuestra.
Geométricamente, la altura del iésimo rectángulo se consigue levantando una vertical desde el punto X y muestra, 0 hasta cuando corte la curva de ecuación y igual a f de x. El área del iésimo rectángulo es f de x y muestra, todo por delta x. El área es aproximadamente sumatoria y de 1 a 6 de f de x y muestra por delta de x, o sea, f de x y muestra 1 más f de x y muestra 2, más hasta llegar a f de x y muestra 6, todo eso entre corchetes por delta x. Primero, extremo derecho, donde x y muestra se escoge como x y. Y entonces el área es sumatoria de 1 hasta 6 de f de x y por delta de x. O sea, el área es corchete f de x1 más f de x2 puntos hasta f de x6, cierra por delta de x. Sustituyendo los datos, ya que x1 es 0.5, x1 es menos 0.5, x2 es 0, etcétera, tenemos la expresión que se acaba de escribir en la pantalla. Y reemplazando, haciendo las operaciones, tenemos que el área es 6 menos 6.875. Segundo, extremo izquierdo, donde x y muestra es x y menos 1. El área es aproximadamente sumatoria de 1 a 6 de f de x y menos 1 por delta de x. O sea, el área es aproximadamente dentro de corchetes f de x0 más f de x1 hasta llegar a f de x5, todo por delta x, son 6 datos. El área entonces, sustituyendo los valores de x0, x1 y x5 y aplicando la función f sobre ellos, tenemos la expresión que estamos terminando en la pantalla. Y finalmente, si efectuamos las simplificaciones algebraicas, el área nos da 5,375. Regla del punto medio. Aquí usamos que x y muestra es x y barra, o sea, x y menos 1 más x y sobre 2. El punto medio x1 muestra del intervalo x0, x1 es x0 más x1 sobre 2, o sea, menos 1 más menos 0.5 sobre 2, que es menos 0.75. Y como x y más 1 muestra es x y muestra más delta x, se tiene que x2 muestra es x1 muestra más delta x, o sea, menos 0.75 más 0.5, que es menos 0.25. x3 muestra es x2 muestra más delta x, y esto nos da 0.25. El área es aproximadamente sumatoria y 1 a 6 de f de x y muestra delta x. Y reemplazamos entonces los datos. Tenemos que el área nos da, después de sustituir los x y muestra por los respectivos valores y aplicar la función f de x, que es x2 más 1, tenemos la expresión que se muestra en la pantalla. Y finalmente, haciendo los cálculos,
respectivos, los cálculos algebraicos y aritméticos, tenemos que el área es aproximadamente 5,9375. B. Área es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n de f de x y muestra delta x es el área exacta. Es indiferente al hallar el área exacta cómo hagamos la escogencia de x y muestra en el intervalo x y menos 1 a x y. El modo más fácil es escoger x y muestra como x y. El extremo derecho. Entonces, área es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n de f de x y por delta x. Delta x es b menos a sobre n, o sea 2 menos 1 sobre n. Entonces delta x es 3 sobre n. X y es a más y por delta de x. Entonces x y es menos 1 más 3y sobre n. Sustituyendo en la expresión de arriba, el área es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de igual 1 hasta n de f de menos 1 más 3y sobre n, todo por 3 sobre n. Luego el área es límite de n tiende a infinito de 3 sobre n, sumatoria de 1 hasta n de f de menos 1 más 3y sobre n. Observe que 3 sobre n se consideró como constante para la sumatoria, ya que el índice de la sumatoria es y, por eso se sacó adelante de la sumatoria la expresión 3 sobre n. Luego el área es límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n, sumatoria de 1 hasta n, de menos 1 más 3y sobre n al cuadrado más 1, ya que f de x es x al cuadrado más 1. La idea ahora es expandir y simplificar el término entre corchetes. Haciendo las operaciones algebraicas, el área es límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n, sumatoria de 1 hasta n, de 2 menos 6y sobre n, más 9y al cuadrado sobre n al cuadrado. Ahora debemos obtener sumatorias más simples. Usamos el hecho de que sumatoria de a sub i más b sub i es sumatoria de a sub i más sumatoria de b sub i. Y el hecho de que sumatoria de una constante por a sub i es la constante por la sumatoria de a sub i. Separamos entonces la expresión en sumatorias y falta ahora calcular el límite, pero previamente usamos el hecho de que sumatoria de igual a 1 hasta n de c es c por n, sumatoria de igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2 y sumatoria de igual a 1 hasta n de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Estamos entonces haciendo las sustituciones con las fórmulas de sumatoria que acabamos de recordar que habíamos visto antes. Simplificando operaciones un poco, llegamos a la expresión que estamos escribiendo ahora en la pantalla. Y entonces, siguiendo simplificaciones, tenemos la expresión que estamos presentando. Aquí simplemente operaciones algebraicas. Cuando desee un estudiante debe parar el video si quiere
mirar más detalle de operaciones. El área es entonces 3 corchete 2 menos 3 más 3. Siendo así, el área nos da 6. He elaborado en GeoGebra un archivo que he nombrado Julio Sumas de Riemann, que permite evaluar integral entre a y b de f de x diferencial x usando sumas de Riemann por la izquierda, regla del punto medio y también por la derecha. Al abrirlo con GeoGebra, se muestra la pantalla que estamos viendo en este momento. En el ejemplo que se ilustra, mirar la parte superior izquierda, se tiene la función f de x igual a x al cuadrado más 1. Para integrarla entre a y b, siendo a menos 1, b2, y el número de rectángulos es n igual a 6. Haciendo clic en la parte superior derecha donde dice suma izquierda, vemos el gráfico. Si hacemos de nuevo clic, quita el gráfico y podemos hacer, digamos, clic en regla del punto medio. Y si queremos también simultáneamente, digamos, en suma derecha. Si solo queríamos ver la suma derecha, hacemos de nuevo clic en regla de punto medio para que se quite. Ahí tenemos la suma derecha. En la parte inferior se ilustran los datos numéricos para suma izquierda, para regla del punto medio, para suma derecha y resaltado en rojo el valor exacto de la integral. Si quiero cambiar, digamos, hago clic donde dice ingresa n, puedo escribir en vez de n, borro, escribir por ejemplo 20 rectángulos, entro y observen que cambia el gráfico y también los datos en la parte inferior. Voy a ingresar como otro ejemplo n igual a 100, entre, y vemos también los datos más precisos en la parte inferior y en el gráfico. Voy a regresar a n igual a 6, pero voy a hacer otra integral. Voy a hacer la integral de raíz de seno de x. Voy a cambiar desde 0 hasta pi. Para entrar pi es con Alt P. Presiono la letra A, la tecla Alt, y sin soltarla presiono la tecla para la letra P. Eso entra pi. Y voy a hacer la función raíz de seno de x. Raíz cuadrada es SQRT de seno de x, abro paréntesis, seno, paréntesis, x. Observe cómo se entra SQRT de paréntesis y dentro de paréntesis seno de x, el x también en paréntesis, piso enter y observe los resultados. Es la integral entre, observe la parte inferior, la mano derecha, la integral entre 0 y pi de raíz de seno de x da el valor que atrae el paquete, y aquí tenemos en la parte inferior izquierda lo que es con suma izquierda, con regla del punto medio y con suma derecha con n igual 6. Y puedo graficar haciendo clic en la parte superior derecha, digamos suma izquierda. Voy a borrar suma derecha y voy a poner en lugar de n 6, 20. Presiono enter y tengo los datos más precisos. Finalmente voy a presionar con 100 rectángulos, presiono enter y tengo con 100 rectángulos la suma izquierda, la regla del punto medio y la suma derecha y el valor que da el software para la integral. Gracias. Ejemplo 3, ejercicio 21. Utilice la definición de área como límite de una sumatoria
y puntos muestra en el extremo derecho. Para hallar una expresión para el área bajo la gráfica F. No evalúe el límite. F de x es raíz de seno de x. X entre 0 y pi. Solución. El área es límite cuando n tiende a infinito de sumatoria y 1 hasta n de f de x su y muestra por delta de x. Extremo derecho para puntos muestra, entonces x su y muestra es x su y. Área es límite cuando n tiende al infinito de sumatoria de 1 hasta n de fx su y delta de x. O sea, delta x es b menos a sobre n, que es pi menos 0 sobre n, entonces delta x es pi sobre n. X su y es a más y delta de x, entonces x su y es 0 más y por pi sobre n. Entonces x su y es pi y sobre n. Área es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n de fx su y por delta de x, reemplazando límite n tiende al infinito, sumatoria de 1 hasta n, raíz de seno de pi y sobre n, y todo por pi sobre n. El problema de la distancia. Encuentre la distancia S recorrida por un objeto que se mueve en línea recta durante un intervalo de tiempo t, a menor o igual que t, menor o igual que b. Si se conoce la velocidad v igual a f de t del objeto en todo momento. Supondremos que durante todo el intervalo de tiempo f de t es mayor o igual que 0. De modo que el objeto siempre se mueve en la dirección positiva. Si la velocidad permanece constante, o sea, v es igual a f de t igual a c, con c constante, entonces el problema de la distancia es fácil de resolver. Por medio de la fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, S es igual a C por incremento de T, ya que velocidad es C constante. Graficamos ahora la curva velocidad contra tiempo, suponiendo que V igual a f de t es C constante. Como vimos, acabamos de ver, espacio es C por incremento de t. Mirando la figura, entonces espacio es el área bajo la curva. Entonces, al menos cuando la velocidad es constante, la distancia recorrida
es igual al área bajo la gráfica de la función velocidad. Definición. Definiremos ahora el espacio recorrido por un objeto cuya velocidad no es necesariamente constante, sino que v es una función de t, pero mayor o igual que 0. Y el intervalo de tiempo es t entre a y b. Veremos que lo definimos como el área bajo la curva, como una extensión del caso que acabábamos de ver. En general, si un objeto se mueve en línea recta con velocidad v igual a f de t mayor o igual que 0, donde a menor o igual que t menor o igual que b, definimos la distancia recorrida como el área bajo la gráfica de la función f de t, aunque f de t no sea constante, podría serlo. Distancia es área bajo la curva, o sea, sumatoria de 1 hasta infinito de f de t sub i muestra incremento de t, con t sub i muestra en el iésimo subintervalo que va de t i menos 1 a ti, con incremento de t igual a b menos a, y donde recordemos t sub i es a más i incremento de t. Observe que en la sumatoria la variable t desempeña el papel que antes desempeñaba x en la definición del área. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.